Existe un sonido que no puedes escuchar. No está en el aire, no viene de ningún instrumento musical ni de ninguna fuente externa, pero está destruyendo tu claridad mental en este mismo momento, mientras lees estas palabras, mientras intentas concentrarte en lo que estoy a punto de contarte. Alan Turing lo descubrió hace más de 70 años en un laboratorio secreto durante la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de las personas nunca supo que existía. Cuando Turing trabajaba en Bletchley Park, el centro de descifrado de códigos más secreto de Gran Bretaña, descifró el código Enigma, salvó millones de vidas y cambió el curso de la historia de la humanidad. Pero mientras hacía todo esto, mientras su mente estaba bajo una presión que pocos seres humanos han experimentado jamás, observó algo que nadie más había notado. Observó que había un patrón en el ruido. No era el ruido de las máquinas bombe que descifraban los códigos. No era el ruido de los pasos de los soldados en los pasillos. Era el ruido de la mente humana cuando se acerca al límite de su capacidad de procesamiento. Turing llamó a esto el ruido invisible de la cognición. Era como si el cerebro emitiera una frecuencia que solo él podía detectar. Una interferencia que surgía cuando una persona estaba intentando resolver un problema que estaba en el borde de lo imposible. Cuando una persona está bajo presión extrema, cuando está intentando resolver un problema que desafía toda lógica conocida, su mente comienza a generar interferencia. Esta interferencia no es física, es lógica. Es el sonido de los algoritmos mentales chocando entre sí, compitiendo por recursos limitados, creando un caos que se parece más a una estación de radio mal sintonizada que a un pensamiento claro y ordenado. Turing pasó años estudiando esto en secreto. Observó a matemáticos, a criptógrafos, a personas que estaban intentando resolver problemas que parecían irresolubles, y notó que cuando el ruido invisible alcanzaba cierto nivel, la claridad desaparecía completamente. Las personas cometían errores, perdían el hilo de sus razonamientos, se quedaban atrapadas en bucles mentales infinitos, repitiendo el mismo pensamiento una y otra vez sin poder escapar. Lo fascinante es que Turing descubrió que este ruido no era un defecto del sistema, era una característica del sistema. Era lo que pasaba cuando la mente humana se acercaba a los límites de lo que podía computar, de lo que podía procesar, de lo que podía entender, y una vez que Turing entendió esto completamente, pudo hacer algo al respecto. Pudo encontrar formas de limpiar el ruido, pudo encontrar formas de restaurar la claridad, pudo encontrar formas de permitir que la mente humana funcionara a su máxima capacidad sin colapsar bajo el peso del ruido invisible que la abrumaba. ¿Crees que sabes qué es la claridad mental? ¿Crees que la claridad es simplemente la ausencia de distracción, que si te sientas en una habitación silenciosa, sin teléfono, sin ruido externo, sin interrupciones, tu mente será clara y podrá funcionar perfectamente? Pero eso es completamente falso. Turing probó científicamente que la claridad no tiene nada que ver con el silencio externo. Tiene todo que ver con el ruido interno. Tu mente está generando ruido constantemente, en este mismo momento. Ruido de pensamientos compitiendo entre sí, ruido de algoritmos mentales que se solapan y se interfieren mutuamente. Ruido de patrones que se contradicen, ruido de memorias que compiten por tu atención. Y cuando este ruido alcanza cierto nivel crítico, tu capacidad de pensar se colapsa completamente. No es que no puedas pensar, es que tu mente está tan ocupada procesando el ruido que no tiene recursos disponibles para procesar el pensamiento real. Es como intentar escuchar una conversación importante en una discoteca llena de gente. La información está ahí. Las palabras se están diciendo, pero el ruido es tan fuerte que tu cerebro no puede extraer la información que necesitas. Turing descubrió que este ruido tiene una estructura matemática, no es aleatorio, sigue patrones predecibles, y si entiendes los patrones, puedes predecir cuándo el ruido va a destruir tu claridad.
Puedes saber exactamente en qué momento tu mente va a fallar. Puedes saber cuándo estás a punto de cometer un error catastrófico. Y lo más importante, puedes saber cómo evitarlo antes de que suceda. Pero primero, necesitas entender de dónde viene este ruido. Necesitas entender cómo funciona exactamente. Necesitas entender por qué tu mente lo genera, y eso es lo que nadie te ha explicado nunca. Turing nació en 1912 en Londres, en una época en la que la matemática estaba en crisis existencial. Los matemáticos habían descubierto que los fundamentos de la matemática no eran tan sólidos como creían. Había paradojas, había contradicciones lógicas, había preguntas que no podían ser respondidas usando las herramientas matemáticas disponibles. David Hilbert, uno de los matemáticos más grandes del mundo, había planteado una pregunta fundamental que obsesionaba a toda la comunidad científica. ¿Existe un algoritmo que pueda resolver cualquier problema matemático? ¿Existe un método universal que pueda determinar si una proposición matemática es verdadera o falsa? Esta pregunta se conocía como el problema de la decisión, o Entscheidungsproblem en alemán, y durante años, durante décadas, nadie sabía cómo responderla. Los matemáticos más brillantes del mundo habían intentado y fracasado. Turing estaba obsesionado con esta pregunta desde su juventud. No era solo una pregunta matemática abstracta, era una pregunta sobre los límites del pensamiento humano. Era una pregunta sobre qué podía ser computado y qué no podía ser computado. Era una pregunta sobre la naturaleza misma de la inteligencia, y en 1936, cuando Turing tenía solo 24 años, hizo algo revolucionario que cambió para siempre la historia de la ciencia. Inventó una máquina imaginaria, una máquina teórica que podía leer símbolos en una cinta infinita, seguir instrucciones simples y escribir nuevos símbolos. Esta máquina se conocería como la máquina de Turing. Y con esta máquina, Turing probó algo que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa pensar. Probó que no existe un algoritmo universal que pueda resolver todos los problemas matemáticos. Probó que hay límites absolutos a lo que puede ser computado. Probó que hay preguntas que ninguna máquina, por sofisticada que sea, por poderosa que sea, puede responder. Pero lo fascinante es que mientras Turing estaba desarrollando esta teoría revolucionaria, estaba observando algo más profundo. Estaba observando cómo su propia mente funcionaba cuando estaba intentando resolver estos problemas imposibles. Y notó algo extraño y perturbador. Notó que cuando estaba cerca de la solución, cuando estaba a punto de tener un insight que cambiaría todo, su mente generaba una especie de ruido. No era un ruido físico que pudiera escuchar con los oídos, era un ruido mental. Era como si su cerebro estuviera procesando múltiples soluciones simultáneamente, y todas ellas estaban compitiendo por su atención. Era como si su mente estuviera en un estado de interferencia constructiva y destructiva al mismo tiempo. Turing comenzó a estudiar este fenómeno de forma sistemática. Comenzó a observar a otros matemáticos en Cambridge. Comenzó a notar patrones en cómo sus mentes funcionaban bajo presión, y descubrió que este ruido invisible era universal. Todos los matemáticos lo experimentaban. Todos los pensadores lo experimentaban. Era una característica fundamental de cómo funciona la mente humana cuando se acerca a los límites de su capacidad de procesamiento. Me dices en los comentarios, ¿has experimentado alguna vez ese momento en el que tu mente se queda en blanco justo cuando más la necesitas? Ese momento en el que sabes que conoces la respuesta, pero no puedes acceder a ella. Ese momento en el que el ruido es tan fuerte que no puedes pensar. Ese momento en el que intentas recordar algo importante y tu mente simplemente se congela. Turing experimentó eso constantemente, y en lugar de ignorarlo, en lugar de simplemente aceptarlo como parte de la naturaleza humana, decidió estudiarlo científicamente. Decidió entender qué estaba pasando exactamente en su cerebro. Y lo que descubrió fue
revolucionario. Descubrió que este ruido no era un defecto, era una característica del sistema. Era lo que pasaba cuando la mente humana estaba procesando información en los límites de su capacidad. Era el sonido de la cognición en su punto de máxima tensión. Era el sonido de los algoritmos mentales colisionando entre sí. Y una vez que Turing entendió esto completamente, pudo hacer algo al respecto. Pudo encontrar formas de limpiar el ruido. Pudo encontrar formas de restaurar la claridad. Pudo encontrar formas de permitir que la mente humana funcionara a su máxima capacidad sin colapsar bajo el peso del ruido invisible. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajaba en Bletchley Park, el centro de descifrado de códigos más secreto de Gran Bretaña. Su trabajo era descifrar el código Enigma, el sistema de cifrado utilizado por los nazis para comunicarse. El Enigma era una máquina de cifrado increíblemente compleja. Tenía más de 150 millones de combinaciones posibles. Cada día, los nazis cambiaban la configuración de la máquina. Cada día, los criptógrafos británicos tenían que descifrar el código desde cero. Era un problema que parecía imposible de resolver. Pero Turing lo hizo. Diseñó una máquina llamada la Bombe, que podía probar miles de combinaciones por segundo. Gracias a su trabajo, los británicos pudieron descifrar los mensajes nazis. Se estima que esto salvó más de 14 millones de vidas. Pero mientras Turing estaba haciendo esto, mientras su mente estaba bajo una presión que pocos seres humanos han experimentado jamás, estaba observando algo más. Estaba observando cómo su mente funcionaba cuando estaba intentando resolver problemas que parecían imposibles. Y notó que cuando el ruido invisible alcanzaba cierto nivel, su capacidad de pensar se degradaba, cometía errores, perdía el hilo, se quedaba atrapado en bucles mentales, y cuando esto pasaba, tenía que hacer algo para limpiar el ruido. Tenía que encontrar una forma de restaurar su claridad, y eso es lo que Turing descubrió. Turing descubrió que el ruido invisible tiene una estructura, tiene patrones, y si entiendes los patrones, puedes predecir cuándo va a ocurrir. Puedes saber exactamente en qué momento tu mente va a fallar, y puedes saber cómo evitarlo. Pero aquí está lo más importante. Turing nunca publicó estos hallazgos, nunca escribió un artículo científico sobre esto, nunca lo compartió con el mundo académico. Solo lo guardó para sí mismo. Y cuando Turing murió en 1954, este conocimiento murió con él, hasta ahora. Porque lo que Turing descubrió no era solo una curiosidad científica, era la clave para entender por qué tu mente falla cuando más la necesitas. Era la clave para entender cómo mantener la claridad bajo presión. Era la clave para entender cómo pensar con precisión, incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Era la clave para entender los límites de tu propia mente. Turing pasó años estudiando los límites de lo que una máquina podía computar. Pero mientras hacía esto, estaba descubriendo los límites de lo que una mente humana podía pensar. Y descubrió que estos límites no eran fijos. Podían ser expandidos, podían ser manipulados, podían ser entendidos, y una vez que los entendías, podías trabajar con ellos en lugar de contra ellos. El problema de la decisión que Hilbert había planteado era fundamentalmente una pregunta sobre los límites del pensamiento. ¿Existe un método universal que pueda resolver cualquier problema? ¿Existe un algoritmo que pueda determinar la verdad de cualquier proposición? Turing respondió a esta pregunta con un no rotundo. No existe tal algoritmo. Hay límites a lo que puede ser computado. Hay preguntas que ninguna máquina puede responder. Pero lo fascinante es que mientras Turing estaba probando esto, estaba descubriendo algo más profundo sobre la mente humana. Estaba descubriendo que la mente humana también tiene límites, que la mente humana también no puede resolver ciertos problemas, que la mente humana también genera ruido cuando se acerca a estos límites, y que este ruido es predecible, es estructurado, puede ser entendido, puede ser manejado.
La máquina de Turing que inventó era una máquina teórica, no era una máquina física. Era una máquina imaginaria que podía leer símbolos, seguir instrucciones y escribir símbolos, pero esta máquina imaginaria era poderosa. Era tan poderosa que podía computar cualquier cosa que fuera computable. Era tan poderosa que podía servir como un modelo de lo que significa computar. Y Turing usó esta máquina para probar que hay límites a lo que puede ser computado. Pero mientras hacía esto, estaba también modelando cómo funciona la mente humana. Estaba descubriendo que la mente humana funciona como una máquina, que la mente humana sigue algoritmos, que la mente humana tiene límites, y que estos límites pueden ser entendidos. Lo que Turing descubrió es que cuando tu mente se acerca a estos límites, genera ruido. Este ruido es el sonido de los algoritmos mentales colisionando. Es el sonido de los patrones de pensamiento compitiendo por recursos limitados. Es el sonido de tu mente intentando procesar más información de la que puede manejar. Y cuando este ruido alcanza cierto nivel, tu claridad desaparece. Tu capacidad de pensar se degrada. Comienzas a cometer errores. Te quedas atrapado en bucles mentales. Pierdes el acceso a información que normalmente podrías acceder. Es como si tu mente se congelara. Pero Turing descubrió que este ruido no es permanente. Puede ser limpiado. Puede ser reducido. Puede ser manejado. Y una vez que entiendes cómo funciona, puedes hacer algo al respecto. Puedes restaurar tu claridad. Puedes recuperar tu capacidad de pensar. Puedes volver a funcionar a tu máxima capacidad. Turing descubrió que el ruido invisible tiene patrones predecibles. Descubrió que cuando estás bajo cierto nivel de presión, el ruido comienza a aumentar. Descubrió que cuando estás intentando resolver un problema que está en el borde de lo imposible, el ruido alcanza su máximo. Descubrió que cuando el ruido alcanza su máximo, tu mente comienza a fallar. Descubrió que hay un punto crítico en el que el ruido se vuelve tan fuerte que tu mente simplemente colapsa. Pero descubrió también que si entiendes estos patrones, puedes predecir cuándo va a ocurrir el colapso. Puedes saber exactamente en qué momento tu mente va a fallar y puedes saber cómo evitarlo. La implicación más profunda del descubrimiento de Turing es que tu mente no es tan clara como crees. Tu mente está constantemente generando ruido. Tu mente está constantemente en un estado de interferencia. Tu mente está constantemente lidiando con algoritmos que compiten entre sí. Y cuando este ruido alcanza cierto nivel, tu claridad desaparece. Pero la buena noticia es que este ruido es predecible, es estructurado, puede ser entendido, puede ser manejado, y una vez que entiendes cómo funciona, puedes hacer algo al respecto. Puedes limpiar el ruido, puedes restaurar tu claridad, puedes recuperar tu capacidad de pensar, puedes volver a funcionar a tu máxima capacidad. Turing pasó años estudiando esto. Observó a matemáticos, observó a criptógrafos, observó a personas que estaban intentando resolver problemas imposibles y descubrió que todos ellos experimentaban el mismo fenómeno. Todos ellos generaban ruido cuando se acercaban a los límites de su capacidad. Todos ellos perdían claridad cuando el ruido alcanzaba cierto nivel. Todos ellos podían recuperar su claridad si entendían cómo funcionaba el ruido. Y eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que cambió su comprensión de la mente humana. Eso es lo que debería cambiar tu comprensión de tu propia mente. El trabajo de Turing en Bletchley Park fue extraordinario. Descifró el código Enigma, salvó millones de vidas, cambió el curso de la historia. Pero lo que hizo después fue aún más importante. Después de la guerra, Turing comenzó a pensar en lo que significa que una máquina pueda pensar. Comenzó a pensar en lo que significa que una máquina pueda ser inteligente. Y en 1950 publicó un artículo titulado Computing, Machinery and Intelligence, en el que planteaba la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Y propuso lo que se conocería
como el test de Turing. El test de Turing es simple. Si una máquina puede engañar a un humano haciéndole creer que es humano, entonces la máquina puede pensar. Pero lo fascinante es que mientras Turing estaba pensando en esto, estaba también pensando en lo que significa que un humano pueda pensar. Estaba pensando en los límites del pensamiento humano. Estaba pensando en el ruido invisible que genera la mente humana cuando se acerca a estos límites. Y estaba pensando en cómo este ruido afecta nuestra capacidad de pensar. Turing estaba descubriendo que la mente humana y las máquinas no son tan diferentes como creemos. Ambas tienen límites. Ambas generan ruido cuando se acercan a estos límites. Ambas pueden ser modeladas matemáticamente. Y ambas pueden ser entendidas si sabemos cómo buscar. Lo que Turing descubrió es que el ruido invisible es universal. No es específico de los matemáticos, no es específico de los criptógrafos. Es algo que todos experimentamos. Todos generamos ruido cuando nuestras mentes se acercan a los límites de su capacidad. Todos perdemos claridad cuando el ruido alcanza cierto nivel. Todos nos quedamos atrapados en bucles mentales cuando el ruido es demasiado fuerte. Y todos podemos recuperar nuestra claridad si entendemos cómo funciona el ruido. Turing descubrió que el ruido tiene una estructura, tiene patrones, y si entiendes los patrones, puedes predecir cuándo va a ocurrir. Puedes saber exactamente en qué momento tu mente va a fallar, y puedes saber cómo evitarlo. Turing descubrió que cuando estás bajo presión, cuando estás intentando resolver un problema difícil, cuando estás en el borde de tu capacidad, tu mente comienza a generar ruido. Este ruido es el sonido de los algoritmos mentales colisionando. Es el sonido de los patrones de pensamiento compitiendo. Es el sonido de tu mente intentando procesar más información de la que puede manejar. Y cuando este ruido alcanza cierto nivel, tu claridad desaparece. Tu capacidad de pensar se degrada. Comienzas a cometer errores. Te quedas atrapado en bucles mentales. Pierdes el acceso a información que normalmente podrías acceder. Pero Turing descubrió que este ruido no es permanente. Puede ser limpiado, puede ser reducido, puede ser manejado. Y una vez que entiendes cómo funciona, puedes hacer algo al respecto. La vida de Turing fue trágica. Después de la guerra fue perseguido por ser homosexual. En 1952 fue condenado por indecencia grave. Se le obligó a someterse a castración química. En 1954 murió por envenenamiento con cianuro. Se cree que fue suicidio, aunque nunca se probó. Pero lo importante es que Turing murió sabiendo algo que nadie más sabía. Sabía que el ruido invisible existe. Sabía que el ruido invisible destruye la claridad mental. Sabía que el ruido invisible puede ser entendido. Sabía que el ruido invisible puede ser manejado. Y sabía que si la humanidad entendiera esto, podría transformar la forma en que pensamos. Podría transformar la forma en que resolvemos problemas. Podría transformar la forma en que vivimos. Pero Turing nunca compartió completamente este conocimiento. Lo guardó para sí mismo. Y cuando murió, este conocimiento murió con él. Hasta ahora. Porque lo que Turing descubrió no era solo una curiosidad científica, era la clave para entender por qué tu mente falla cuando más la necesitas. Era la clave para entender cómo mantener la claridad bajo presión. Era la clave para entender cómo pensar con precisión incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Era la clave para entender los límites de tu propia mente. Y era la clave para trascender esos límites. El ruido invisible que Turing descubrió es real. Está en tu mente en este mismo momento. Está destruyendo tu claridad. Está limitando tu capacidad de pensar. Está atrapándote en bucles mentales. Está impidiéndote acceder a información que necesitas. Pero ahora sabes que existe. Ahora sabes que tiene una estructura. Ahora sabes que puede ser entendido. Ahora sabes que puede ser manejado y eso es el primer paso para recuperar tu claridad.
El primer paso para restaurar tu capacidad de pensar. El primer paso para volver a funcionar a tu máxima capacidad. Turing pasó su vida estudiando los límites de lo que puede ser computado, pero en el proceso descubrió los límites de lo que puede ser pensado, y descubrió que estos límites no son fijos. Pueden ser expandidos, pueden ser manipulados, pueden ser entendidos, y una vez que los entiendes, puedes trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que cambió su comprensión de la mente humana. Eso es lo que debería cambiar tu comprensión de tu propia mente. El ruido invisible existe. Está destruyendo tu claridad, pero ahora sabes cómo funciona, y eso es el primer paso para recuperar tu poder mental.